las hormonas y pastillas Claro. que consumimos, que entonces no se remueven dentro de los sistemas de filtración o de procesamiento y entonces van al río. ¿Dónde van a parar esos contaminantes? Son temas que están desconocidos y entendemos que son importantes porque eventualmente pueden crear problemas. Los estudios que se han hecho en Estados Unidos indican que pueden crear problemas degenerativos en las especies acuáticas. Todos los factores que se han mencionado sobre la calidad de agua y la manera de potabilizarla, creo que nos dejan claro lo difícil que es potabilizar el agua, el procedimiento. Y he escuchado a sectores comunitarios que entienden que aparte del resguardo de mayor cantidad de agua y de la utilización posiblemente menos intensa o intensiva para potabilizarla, es que se utilice de alguna manera la interconexión del agua que cae en los techos limpios y se puede interconectar en urbanizaciones, ir a unos depósitos y allí potabilizarla y luego pues reservirla a esas comunidades o simplemente vendérsela a la autoridad de acueductos y alcantarillados como se le vendería la energía que produjéramos, por ejemplo, por desperdicios sólidos, etcétera. Eso es una idea todavía demasiado poco madura o todavía no tenemos la escasez y la necesidad de ir pensando que podemos utilizar esa agua, Carl. No, porque en un pasado en Puerto Rico se utilizaba esa agua en nuestros hogares y ahora mismo, por ejemplo, en muchas islas del Caribe se recoge el agua de lluvia no necesariamente para tomar, pero sí para los otros usos en el hogar como el inodoro, la limpieza en el hogar. Regar los jardines, el césped, etcétera, ¿no? Y si vemos el uso de agua, pues el inodoro es uno de los que usa más agua. Y por lo tanto, el tener estos sistemas que capturan el agua de lluvia, pues sería una buena idea para quitarle quizás un poquito del estrés bajo los cuales los abastos de agua están ahora mismo sujetos en Puerto Rico. Pero se puede ozonizar, se puede tratar con cloro y su contacto que no ha llegado a tierra me hace pensar que es mucho más fácil potabilizarla. Bueno, podría ser así. Para otros servicios, ¿no? Sí, pero la cosa es que no es factible tener una interconexión con el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, porque entonces subiría la posibilidad de causarle contaminación al agua que ya ellos han tratado. Porque si estamos hablando de todos los hogares o la mitad de los hogares que hay en Puerto Rico, pues cómo uno va a cotejar de estar seguro que esa agua cumple con los requisitos federales. Yo creo que está bien si se va a utilizar en la propia casa, claro. Pues cada dueño de hogar o jefe de familia, pues definitivamente puede poner los artefactos para inclusive potabilizarla. Pero de ahí a que la que no use, pues se la venda a acueductos, ahí yo creo que todavía no estamos. O convertirlo en pequeños acueductos improvisados en esas urbanizaciones para el uso del que usted hablaba anteriormente. Eso podría ser también. No, y tú tienes otro y problema. Le metes menos presión al agua oficial que te envía la autoridad. Eso es correcto. Y es el mejor uso porque si tú tienes una pobre calidad de aire, también estarías atrapando parte de ese problema de calidad de aire cuando llueve, que se acumulan en nuestros techos, sedimentos, etcétera. Por lo tanto, para evitar cualquier riesgo es mejor solamente utilizarlo como aguas grises, ¿no? O sea, para irrigar y para nada que tenga que ser contacto directo con ese recurso. Pero no se debe dejar fuera esta consideración. No debe. Definitivamente. No debe. Y en términos de los programas que tienen ambas agencias para proteger la calidad del recurso agua, ¿qué nos podrían decir? Bueno, Pedro, empieza. Bueno, en términos del programa, nosotros, como mencionó Carl inicialmente, nosotros proveemos los datos. O sea, nosotros somos una agencia que de investigación y pues no fiscalizamos, aunque a veces vemos cosas y nos comemos, ¿no? Por dentro, por la situación que uno va al río a levantar estos datos y realmente duele, ¿no? Ver cómo los ríos se van deteriorando a través de los años. Pero estos pues los datos los usa tanto la Agencia de Protección Ambiental Federal como la Junta de Calidad Ambiental para entonces tratar de establecer programas de mejoras o de
de protección al recurso agua, que por misión es el Departamento de Recursos Naturales, quien debe tomar la iniciativa de crear programas para proteger estos cuerpos de agua. Aunque esto lo vamos a tratar en otro programa, ¿ustedes no influyen a los efectos, o usted cree que si esas cuencas de esos ríos deteriorados se recuperan como en otros tiempos, pues, mediante la siembra de árboles, etcétera, podrían mejorar entonces no solo la disponibilidad de agua, sino la calidad de agua, el flujo de agua, la biodiversidad a través del lecho del río, etcétera? Esos son pues estudios y propuestas que hemos presentado, y a veces pues de la forma que trabaja nuestra agencia, yo creo que es una de las pocas agencias dentro del gobierno federal que tiene fondos asignados. Nosotros trabajamos con fondos de pareo, y por eso es que nos asociamos con los fondos que nos llegan del gobierno federal, nos asociamos con agencias del gobierno estatal para entonces crear un pote más grande, como mencionó Carl, y entonces poder atender los problemas de monitoreo de la isla. Recientemente discutíamos con la Agencia de Pesca y Vida Silvestre la posibilidad de evaluar fincas en donde se esté cambiando la práctica de sembrar, por ejemplo, café al raso, ¿no?, contra café a la sombra, porque entendemos que esto puede ser un beneficio para la hidrología y también para la diversidad. O sea, cuando sembramos bajo la sombra, los árboles mismos nos van a traer la oportunidad de que la hidrología pueda cambiar en esa zona. Estos son estudios que se han hecho en otros sitios, en Estados Unidos, en Centroamérica, y resultan ser muy positivos en mejorar la cantidad de agua de los cuerpos que se estudian. Claro. Yo quisiera añadir que la calidad de nuestros cuerpos de agua dulce pues no es la mejor, y por lo tanto la materia prima que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado para producir agua potable no es la mejor. Y estudios, por ejemplo, llevados a cabo por el CEPIS en Lima, Perú, indican que allí en un sitio en específico, debido a que la calidad de ese cuerpo de agua, que es el río Rímac, no era la mejor, el equivalente a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado gastaba un 30% más en producir el agua potable. Y aunque ese estudio no se ha hecho en Puerto Rico, yo me atrevo a decir que si implantamos el sistema de protección de cuencas con reforestación y otras medidas, nosotros vamos a lograr que entonces la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados gaste menos dinero en la producción de agua potable, y debe redundar en un ahorro para el bolsillo de todos nosotros. Está planteado en el pueblo la confianza en la calidad de agua de la autoridad, aunque siempre se ha asegurado su potabilidad. Esto ha dado margen a una industria multimillonaria. Una sola empresa, por ejemplo, en Ponce vende $20 millones al año en agua embotellada. Y la autoridad ya está haciendo experimentos y ya ha repartido algunas botellitas de lo que está planificando, que es embotellar agua por otras razones. Pero puedo tener la misma confianza en el agua que me llega a través de la pluma de la Autoridad de Acueductos para tomarla, como en la que compro embotellada creyendo que la embotellada es mejor. Bueno, la cuestión es que el agua que produce la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado es monitoreada por el Departamento de Salud de una forma bien intensiva y rigurosa, más allá del sistema que rige por el propio Departamento de Salud las empresas que desarrollan el agua embotellada. Entonces, en ese sentido, pues hay más vigilancia por requisitos federales, pero que lo hace el Departamento de Salud en Puerto Rico por delegación de EPA, que las plantas elaboradoras. Y en ese sentido, pues hay como más seguridad en términos del agua que produce acueducto. Pero no es lo que mides en la calle con respecto, si le preguntaras a la gente... La percepción. La percepción es distinta, es distinta. ¿Los trialometanos nos afectan de alguna manera a los que consumimos agua? Pues claro que sí. Y los trialometanos... Explíqueselo a nuestra teleaudiencia de qué estamos hablando. Bueno, los trialometanos se forman cuando se le aplica el cloro al agua en estos sistemas de filtración, porque tienen unos residuos de material orgánico, de nuevo, porque esa materia prima
con No la era que cuenta suficiente. Acueducto no es la mejor calidad. Entonces eso, si uno tomara esa agua por 70 años, hay la posibilidad de que 1 en 1.000.000 contraiga cáncer. Ese es el efecto. Y si en vez de eso tomara agua embotellada, las posibilidades podrían ser por otras razones las mismas. Bueno, lo que hay que ver es que puede ser que si el agua embotellada no cumple con los requisitos de bacteriología, no llega a los 70 años para ver si le da el cáncer o no. Exacto. Eso es lo que está en juego. Ok, pero visto hoy, Puerto Rico toma agua de calidad, se están tomando las medidas, hay la debida vigilancia, hay el rigor, la gente no tiene por qué temer, ¿o no? Todo ¿Sí o no? depende del sistema de donde el usuario está tomando. Y Acueducto, por ley federal, está enviando a las casas, yo las recibo, de cuál es la situación en cuanto al sistema de donde uno se suple. Hay unos sistemas que cumplen cabalmente y hay 100%. otros que no. Y entonces, en aquellos que cumplen cabalmente, porque eso se determina a través del muestreo, pues no debe haber ningún tipo de problema. Y aquellos que no cumplen, pues entonces el usuario pues tiene que tomar una decisión. Claro. O seguir tomando la agua de la autoridad o arriesgarse también con el agua embotellada. ¿Y qué hacer con los que no cumplen? ¿No hay reglas como para sacarlos del medio? En términos del agua embotellada, Salud es que los regula. Y Salud pues tiene sus potestades para atender ese asunto. Nos quedan unos segundos, doctor Padín. Pues mira, como nos hemos dado cuenta, este problema en vez de simplificarse se está más complicado. Es un problema que tenemos que atender con urgencia y que es bueno que agencias federales y estatales están monitoreando y apoyando iniciativas de hacer estas investigaciones de cómo podemos mejorar el sistema de acueducto. Del sistema tanto de acueducto como cómo mejorar la fuente. Y yo creo que ahí es donde entra el rol de cada uno de nosotros como ciudadanos. Tenemos que contribuir a que la fuente de agua sea la mejor fuente de agua y tenemos que incorporar medidas de conservación del recurso. Se nos terminó el tiempo. Agradecemos a Pedro Díaz del Servicio Geológico Federal, a Axel Soderberg de la EPAG, a Carlos Manuel Padín Bibiloni, que es el director, el decano de la Escuela de Asuntos Ambientales de la UMED, que es la que les está llevando a ustedes esta serie de programas sobre el agua en Puerto Rico, un recurso vital para nuestro país. Hasta nuestro próximo programa, quédense en la sintonía.